es que realmente la diferencia con Max Verstappen ha sido mínima. Tenemos un vídeo cortesía de Fórmula Addict, os lo estoy poniendo ahora mismo en pantalla, este vídeo que está aquí puesto ahora mismo, este vídeo es espectacular. Este vídeo nos muestra realmente cómo ha sido la diferencia que han tenido los dos pilotos para haber conseguido la pole. Esta es la diferencia mínima que hubo de 48 milésimas. Y os vais a fijar porque hay puntos donde Charles Leclerc tiene en su haber la pole, pero la acaba perdiendo. Fijaros cómo empieza la vuelta, lo vamos a poner aquí, vemos que están aquí mismo emparejados. Y en esta curva 1, fijaros, en esta vuelta, en esta primera recta, fijaros cómo Max Verstappen consigue de esta forma estar por delante de Charles Leclerc. En las rectas, Max Verstappen, los Red Bull, consiguen mucha ventaja. Entonces aquí consigue estar por delante, aunque en el momento de la frenada, fijaros qué bien frena el Ferrari. El Red Bull en este sentido en la frenada no es el mejor. Ya hemos hablado en muchas ocasiones que Aston Martin, por ejemplo, les superaba. Este fin de semana, por ahora, también Charles Leclerc ha conseguido superar en la frenada y se consigue poner por delante, aunque por supuesto en el paso por curva, Max Verstappen es muy bueno y sale muy bien, sale con muchísima tracción de esta curva 1 y consigue ponerse por delante. Esta es otra recta y aquí ya finaliza el primer sector y aquí vemos obviamente la gran diferencia que tiene todavía en este primer sector entre los dos pilotos, porque es donde consigue sacar mucha ventaja el Red Bull. Y ahora lo vamos a ver porque luego va a haber otros puntos donde consiguen Ferrari conseguir otra vez volver a estar por delante. Nuevamente la frenada lo estamos viendo lo bien que se acerca, habían pasado de tener una diferencia casi de un monoplaza a estar bastante cerca. Por supuesto en las frenadas siempre te acercas un poco más, pero en este punto consigue recortar bastante distancia y vemos aquí como en esta salida, esta curva 3, que es donde estoy diciendo, esta es la curva 3, porque sí que es verdad, vamos a volver un poco a 3, esto que hay aquí, este cambio de dirección es la curva 2, realmente no es una curva, pero bueno, por lo tanto, esta es la curva 3 como estamos diciendo y esta curva 3 va a ser muy importante porque Ferrari la hace muy bien y es el punto donde en el año pasado Charles Leclerc logró pasar en varias ocasiones a Max Verstappen, además de distintas formas, ya que Verstappen se intentaba defender de cualquier forma en ese punto y hubo ocasiones donde no le pasó en la curva, pero le pasó haciendo uso del DRS y saliendo con mejor tracción. Hubo veces que Verstappen intentó empujarlo un poco más y lo que hizo Leclerc fue hacerle el lacito, por así decirlo, y salir por aquí con mayor tracción también. Hay varias opciones que tiene Leclerc para intentar conseguir pasar a Verstappen en este punto y aquí es donde consiguen también traccionar muy bien, porque aquí le vemos como otra vez consigue ponerse en paralelo, lo único que ya consigue, ahora le vemos aquí por delante, lo único que Verstappen va a volver a acercarse ahora más adelante, pero por tracción, que ya habíamos dicho que el Verstappen se estaba separando en las rectas, luego en este punto por tracción sí que consigue salir mejor y consigue pasar de haber estado por detrás a únicamente gracias a esa tracción en la curva 3 y a ese paso por esa curva conseguir ponerse por delante. Luego llega Verstappen también, que se acerca un poco más en este punto y aquí consigue adelantarle por esta curva de media velocidad, podríamos llegar a decir, aunque Leclerc, como tenía cierta ventaja, consigue volver a salir por delante. Seguimos en este segundo sector por ahora y este es el punto a partir de aquí donde el Red Bull vuela. Ese es el punto donde Red Bull consigue todo el tiempo. Este tercer sector es donde más destacan aún, porque en el primer sector destacan porque es todo rectas, pero es que este tercer sector es impresionante de Max Verstappen. Vemos que va a empezar por atrás, aún no estamos en el tercer sector, hasta esta línea de aquí. Ahora sí que estamos en este tercer sector, aquí están emparejados y realmente ya vemos cómo en la salida de estas enlazadas, de estas curvas, ya está por delante. Estaba por detrás, lo vamos a ver, volver a repetir, pasa de estar por detrás aquí como le vemos, ¿no? Cuando estamos llegando a este final del segundo sector y a estas curvas, y es que este momento de estas curvas es impresionante. Aquí más o menos están en paralelo, pero sobre todo es por ir a menor velocidad. Aquí le vemos como Leclerc está un pelín por delante y esta curva es impresionante de Max Verstappen, que ahí le vemos cómo la adelanta, cómo consigue ponerse por delante y ya solo quedan las últimas curvas del circuito, la curva 9 y la curva 10, que nuevamente, y fíjate, os recomiendo que busquéis el vídeo en sí de la vuelta de Charles Leclerc porque es impresionante cómo lo hace Charles Leclerc estas curvas, yendo al límite para además mantenerse en los límites de pista y aún así Verstappen consigue sacarle tiempo, como ya vais a ver. Aquí vemos obviamente que consigue también sacar bastante tiempo. En el momento de la frenada se acerca un poco Leclerc, que aquí es donde os digo, va al límite en la vuelta real, o sea, es decir, os recomiendo que vayáis a ver la onboard, os recomiendo que vayáis a ver la retransmisión por tele porque se ve cómo va al límite. Aquí consigue un poco acercarse hasta el punto de que en la curva 9 consigue ponerse por delante por ese momento que os digo que va al límite, pero en esta curva 10 aquí vemos el impresionante adelantamiento que le hace Max Verstappen, vemos cómo está por detrás y en este momento de frenada consigue ir con muchísima más velocidad Max Verstappen y además consigue salir con mucha mejor velocidad en esta curva 10. Ese es el punto, esa fue la diferencia entre los dos pilotos en esta clasificación que vivimos en el día de ayer. Eso fue lo que decidió finalmente la vuelta pole que acabó llevándose Max Verstappen. Impresionante la vuelta que hicieron los dos, que vamos a librar una batalla muy buena el domingo y veremos este sábado Leclerc consiga a lo mejor arrebatarle la vuelta pole
pole para la sprint. Veremos si más o menos quedan en la misma posición y les vemos nuevamente competir en la sprint que vamos a vivir en el día de hoy. Desde luego que va a ser algo bastante impresionante. Por su parte, Charles Leclerc también ha hablado acerca de lo que ocurrió en la clasificación. Una clasificación que la diferencia con Max Verstappen fue mínima. 48 milésimas y un pelín ahora más adelante os vamos a poner incluso el vídeo en la diferencia de entre los dos pilotos. Ahora ponemos eso, pero desde luego que la clasificación del día de ayer fue bastante buena. Charles Leclerc tuvo en varias ocasiones la pole, hubiera sido la segunda pole de Charles Leclerc esta temporada, además las dos en formato sprint, hubiera sido en ese sentido algo bastante curioso de haber visto. Finalmente no se la acabó llevando, se llevó otra pole más Max Verstappen, pero es una muy buena posición de salida para Charles Leclerc para el domingo. Consigue salir en esa primera fila, segunda posición en el último circuito donde Ferrari ha logrado una victoria, que fue en este Gran Premio de Austria de la pasada temporada. Fue la última vez que Ferrari logró una victoria, fue la última victoria de Charles Leclerc. Cerrarían este círculo, por así decirlo, de más de un año ya sin conseguir esta victoria, ganando en el mismo sitio. ¿Por qué es un circuito donde puede llegar a ser propensa esa victoria? ¿Por qué es real la posibilidad de victoria de Charles Leclerc este fin de semana? Sobre todo por lo que ya os hemos comentado de los neumáticos. Ferrari el año pasado pudo manejar mucho mejor la degradación de los neumáticos, que ya el año pasado tenían problemas de degradación, que estos problemas no son nuevos. Pudo manejar mucho esos problemas de degradación debido a que este circuito degrada más los neumáticos traseros, y es algo que a Verstappen no le viene bien. Es algo que ya en los entrenamientos libres hemos visto a un piloto neerlandés quejarse. En los entrenamientos libres llegó a decir que los neumáticos delanteros no agarraban y eso le estaba haciendo perder tiempo. Ya lo pudimos ver en los entrenamientos libres. En carrera el año pasado sufrió bastante, hasta el punto de que, intentando hacer una estrategia diferente para lanzarle undercuts a Charles Leclerc, le conseguía hacer los undercuts y aún así Charles Leclerc consiguió pasarle en todas las ocasiones sin rival, sobre todo además fueron muchos adelantamientos en la curva 3. Entonces ahí consiguió hacer Charles Leclerc esa magia, consiguió acabar en esa primera posición por ritmo puro, y ya os hemos comentado que además Carlos Sainz también se disponía a conseguir adelantar a Max Verstappen. Esa es la posibilidad que tiene Ferrari este fin de semana, esa es la ventana que tiene Ferrari después de además haber rendido bien en Canadá y de que las mejoras hayan funcionado, porque él mismo, Charles Leclerc, también nos habla acerca de estas mejoras y ha agradecido a todo el mundo dentro de Ferrari todo el trabajo que han hecho para haber conseguido traer este gran paquete de mejoras, que realmente ha sido bueno haberlo optimizado en el corto tiempo que han tenido en estos libres 1, y además agradece que han sido unas mejoras que han conseguido adelantar, que no estaban hechas para Austria, pero las han conseguido adelantar, y eso ha dado un boost de energía al equipo Ferrari. Se siente bien poder tener una buena quali limpia y estar de vuelta en esa primera línea de parrilla. Me he sentido mejor en las últimas cuantas carreras, pero en la Q1 y Q2 tenía que ir aumentando velocidad hasta Q3, y en la última vuelta de Q3 se consiguió hacer todo lo que quería. He estado cerca de Max, pero no lo suficiente, aunque en general no creo que esperábamos estar tan cerca de los Red Bull. Un buen paso adelante, así que me gustaría agradecer a toda la gente de la fábrica, que solo la quali, pero el trabajo que han hecho en las últimas 2 o 3 semanas para traer este paquete antes de lo planificado ha sido impresionante, y eso nos ha ayudado a rendir mejor hoy, y ahora hay que confirmarlo en carrera tanto mañana como el domingo. Tenemos que hablar además también al respecto sobre su compañero de equipo, que no lo hemos hecho anteriormente. Tenemos que hablar al respecto sobre por qué no fue sancionado. ¿Cómo que sancionado? ¿Por qué pudo haber sido sancionado Max Verstappen? Porque a lo mejor algunos de vosotros no lo sabéis. ¿Qué es lo que ocurrió en el día de ayer? Bueno, pues Max Verstappen fue citado además a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde, para ir a los comisarios. Tuvo que ir a los comisarios a hablar al respecto sobre un momento en el que en teoría en la Q1 impidió, bloqueó, como queréis llamarlo, a Nico Hülkenberg. Algo muy similar a lo que ha ocurrido durante toda esta sesión de clasificación también, y muy similar a lo que ocurrió en Austria, donde sí que vimos varias sanciones. Pues Max Verstappen tuvo que ir a comisarios, por eso se jugaba una sanción de 3 puestos, muy similar a lo que le pasó a Nico Hülkenberg, que justo además era el otro protagonista de esta acción. Pues a Nico Hülkenberg le pasó durante el Gran Premio de Canadá, que ya sabemos que iba a salir segundo, pero finalmente acabó saliendo quinto debido a bloquear a otro piloto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Max Verstappen? ¿Por qué no fue sancionado él? ¿Y por qué sí fue sancionado, por ejemplo, Nico Hülkenberg el pasado fin de semana? ¿Por qué sí lo fue Carlos Sainz, por ejemplo? ¿Cuál fue el motivo? Simplemente Verstappen realmente. Si tú te ves la onboard, claro, ya ha habido mucha gente diciendo a Verstappen no se le ha sancionado porque es Verstappen, porque esto, porque lo otro, porque a la FIA no le interesa. Realmente os recomiendo que vayáis a ver la onboard de Nico Hülkenberg, que está en redes sociales. Si ponéis en Twitter Nico Hülkenberg Max Verstappen, os va a salir. Ya os recomiendo que lo vais a ver, y realmente si os fijáis en el vídeo sí que llega a bloquear un poco, siendo sinceros, pero a Verstappen ya iba lento de por sí. Quiero decir que no es que
no es que frenase o no es que fuera lento en esa última curva, ya de por sí iba lento porque ya había cerrado su vuelta, y en el momento en el que llega Nico Hülkenberg se intenta apartar a la izquierda. ¿Que no lo hace del todo? Sí. Que aún así no es que se haya quedado en medio de la trazada como hizo Carlos Sainz el fin de semana pasado, que no es lo que lo haya hecho Charles Leclerc, que lo hizo en Mónaco, por ejemplo, no ese es el caso. Sí que se intenta apartar, lo único que obviamente lo hace tarde, y ya al final acaba teniendo ese mini volantazo de Nico Hülkenberg que ni siquiera tiene que levantar, que ni siquiera pierde velocidad en el sentido de tener que levantar el acelerador o tener incluso que frenar. Y además el propio Nico Hülkenberg, que fue quien estuvo involucrado, que fue quien también tuvo que ir a los comisarios, lo que dijo cuando le preguntaron al respecto en rueda de prensa, antes incluso de ir a los comisarios, dijo que sí que era verdad, que Verstappen la había impedido en una vuelta, pero que esa vuelta no contó porque se había excedido en los límites de pista, por lo tanto que no tenía que repercutir en el tiempo de Max Verstappen. Eso mismo lo dijo el otro protagonista, eso mismo lo dijo Nico Hülkenberg, por lo tanto ahí acaba cualquier discusión, ya diciéndolo también el piloto alemán.